Mira, hay algo que se da natural. Yo digo siempre, hay cosas que se van naturalizando. La misma palabra digo, que viene del verbo decir. Ese decir viene de una palabra dicere o dicere, que viene de una palabra indoeuropea que lo que significa es dedo, apuntar, señalar. Entonces, automáticamente dése cuenta que se hace difícil muchas veces dar un discurso. Nosotros tenemos personas que fueron muy influyentes en su discurso por los ademanes que hacían. Entonces, es tener el cuidado en qué tipo de ademán hago, porque llega un momento que yo hablo, pronuncio, pero a la misma vez indico, dejo ver con los ademanes. Muevo las manos, estoy haciendo señalizaciones, pero va a depender con qué gravedad yo digo o pronuncio las palabras que estoy expresando en ese momento. Muy buenas noches a todos ustedes que hoy se conectan con Keeping RD. Hoy estamos entrando al segundo capítulo de nuestra serie, Los Cómo en el Matrimonio. Y vamos a dar paso, mi amor, saluda. Qué bueno, qué bueno. Sí, hemos visto la aceptación de este primer capítulo y de verdad que estamos contentos porque el primer capítulo, vamos, llenó nuestras expectativas. De verdad que sabemos que muchas personas fueron bendecidas y yo sé que este segundo capítulo no será la excepción. Sé que estos panelistas nos encantaron, sus formas, y sabemos que Dios nos va a bendecir. Así es. Para los que no han podido ver este primer capítulo, queremos dar la bienvenida en esta hora a Samuel Liriano y Ami Reynoso, quienes están trabajando esta serie con nosotros. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches, bendiciones para todos. Estamos contentísimos de estar con ustedes. Nos gozamos en esta primera parte, ¿verdad? Del cómo lo digo, y estamos contentos de lo que viene ahora. Gracias por invitarnos a estar con ustedes. Gracias, Fernando, gracias, Lubian, gracias a Keeping RD. Mira, desde antes de terminar, lo hicimos al final del capítulo, pero quiero decirle a cada televidente, a cada persona que está en la pantalla viéndonos ahora, que le dé a la campanita, que se suscriba. Muy bien, gracias. Gracias, Samuel, gracias. Gracias, Samuel. Realmente para nosotros es un honor. Amén. Es un honor realmente compartir con ustedes y tener esta oportunidad de poder ser de bendición para todas las personas que nos ven. Así Amén. es. Y en este primer encuentro que tuvimos, en el primer capítulo de esta serie, estuvimos tratando el tema de cómo lo digo y vimos las formas, algunas estrategias que se manejaron en ese momento de recomendación a las parejas que nos ven. Hoy nuestro tema es ¿cómo reacciono? Y le vamos a tirar la papita caliente de inmediato a ustedes para que nos digan ¿cómo reacciono? ¿Será que es importante considerar esa reacción de parte de nosotros? ¿Lo es, no lo es? ¿Cuáles orientaciones ustedes nos dan al respecto? Adelante. Bueno, la reacción es mucho más compleja de cómo lo digo. Es mucho más compleja que el cómo lo digo porque implica múltiples factores. Un mismo evento puede hacer que dos individuos reaccionen de manera diferente. En esto está implicado el ambiente en que yo me crío, ese sistema familiar en el que yo me desenvolví o nací o crecí cuando yo era pequeña. Si yo me creo en un ambiente donde todo el mundo pelea, yo voy a llegar al matrimonio y frente a toda situación lo primero que yo voy a hacer es pelear. Si yo me crío en un lugar donde todo es pasivo, también, pues cuando yo llegue al matrimonio, voy a adoptar la misma postura. Pero también en la reacción hay factores biológicos que influyen de manera directa porque nuestro sistema nervioso central, el sistema límbico, manda reacciones a través del sistema simpático, que es el de arranque y de huida. Entonces hace que nosotros estemos alerta a ser unos más prontos a reaccionar y otros un poco más lentos.
Es decir, que hay muchos factores, nuestro temperamento también, que está ligado a factores biológicos, genéticos, ahí también entonces determina si yo voy a ser más iracundo o voy a ser más pasivo. Es decir, que el cómo reacciono tiene múltiples factores y va a requerir de que cada individuo de manera particular cree conciencia de sí mismo y trabaje un plan de acción que lo ayude a reaccionar de manera más adecuada. ¿Cómo saber si mis reacciones son correctas? ¿Cómo saber si mis reacciones son adecuadas? Entonces aquí es importante entender que mis reacciones van a ser producto de mis emociones. Si las emociones que yo estoy experimentando acerca de mi cónyuge o de mi pareja son emociones negativas, yo no puedo esperar que mi reacción sea buena. O va a ser de rechazo, en silencio, pero rechazo, o va a ser de esa manifestación de esa ira encubierta que antes tenía reprimida, pero que lo manifiesto con como lo digo, que era nuestra serie anterior, porque se combina la reacción agresiva, impulsiva, más el cómo lo digo. Entonces, aquí hay múltiples factores que están ligados en cómo reacciono. Mis pensamientos van a generar mis emociones y mis emociones van a producir mis reacciones. No reaccionamos porque simplemente reaccionamos porque tenemos un sinnúmero de emociones producto de un conjunto de pensamientos de mi pareja. Si yo pienso que mi pareja me tiene cansada, mi reacción va a ser de no te me pegue. Vete para allá. Esas emociones van a estar ligadas a hostilidad, frustración, decepción y cuántas cosas más. Y por ende, yo voy a reaccionar de échate para allá, o tú me tienes cansada, o tú me tienes harto. De repente, ya no le preparo la comida, ya me olvido de arreglar la cama. Todo eso es reacción. Todo esto es reacción y está implicado a elementos, a factores emocionales. Sí, y todas esas reacciones son porque la reacción no es más que la segunda acción que se toma después de una primera acción. Hay una primera acción que sería el desencadenante y entonces ese desencadenante realmente que fue, por ejemplo, no, yo no puedo ahora. Ah, mira, o la mujer te dijo en un momento de intimidad donde tú como hombre querías estar con ella como su esposo y ella te dice, wow, mi amor, me duele mucho la cabeza y estoy mal, pero usted tenía las antenas prendidas, ¿ve? Y entonces esa dopamina estaba, ya usted sabe, placer y placer. Entonces, ¿qué pasa? Ahí mismo, muchas veces se dice, está bien, yo te comprendo, pero cambia el rostro. Hay una reacción y esa reacción muchas veces se va multiplicando y es como un camino que no tiene freno, que si no te das cuenta y vuelve en sí, lo deja y se va entonces lacerando y ya comienzan las idealizaciones que son distorsiones cognitivas. No, un dolorcito de cabeza, si el dolor de cabeza se va con la relación íntima sexual y muchas veces lo he oído hablando o conversando o riéndose con eso y ahora entonces la realidad no lo hace. Entonces comenzamos a idealizar, a crear una idea, a crear una concepción, un autoconcepto de cosas basadas no en una realidad, sino en una reacción. No he vuelto a hablar con ella, no me identifiqué con ella. Ahora, ¿cuál es la mejor respuesta a esto? Interioriza. Si tú te sintieras mal, si tú estuvieras mal, ¿cómo te gustaría que te trataran? ¿Cómo te gustaría que te trataran si tú te sintieras mal? Entonces, la reacción siempre viene como respuesta a una acción que se toma primero y hay que aprender y tener la suficiente madurez para ponerme en el zapato del otro. Le cuento un breve testimonio. Recuerdo que en una ocasión, y esto no fue con la relación matrimonial, pero se manifiesta, las reacciones son en diferentes índoles y simplemente se aplica muchas veces en el matrimonio con la pareja o con el cónyuge. Recuerdo que
yo vengo de un hogar, de un tipo de persona de muchas reglas y muchas exigencias. Un día estoy corriendo a mi niño y estamos acostumbrados a hacer nuestro altar familiar y compartir y denunciarnos las cosas en esas reuniones para ver qué ve. Entonces, el más pequeño, que tiene 8 años, me dijo: papi, lo que pasa es que tú te transformas. Tú te transformaste cuando me dijiste eso. Y entonces, sí, pero ¿cómo? Es que yo no te quiero decir, pero tú no te vas a poner guapo si yo te lo digo. Dice: no, mi amor, dímelo. Dice: tú te volviste como un demonio cuando me dijiste que deje de hacer eso. Y yo literalmente fui al espejo, y cuando lo hice, pensando en la forma cuando lo corregí, hasta yo me tuve miedo. Y yo, pensando en lo que él me estaba diciendo, simple y llanamente reflexioné y las lágrimas se me aguaron los ojos. Yo identifiqué esa situación y fue uno de mis temas a trabajar en consulta, en terapia, porque está bien, nosotros somos terapeutas, psicólogos y todas estas cosas, pastores y todo eso, pero necesitamos a alguien que nos trabaje, porque si nosotros nos descuidamos en ese tipo de reacción, vamos siempre construyendo, y ya el muro de la falta de comunicación por una reacción es tan fuerte que ya ni nos vemos, está muy alto y nos divide. Entonces tenemos que tener mucho cuidadito. Si lo hiciste, recapacita. Yo digo siempre, el conocimiento es como un disipador. Todo aparato, todo dispositivo trae siempre electrónico un pedacito de aluminio al lado de la tarjeta de control, o de los transformadores, o de los capacitores, de los diodos y la resistencia, con el fin de que cuando la tarjeta, que tiene todo ese instrumento electrónico, se caliente, entonces ese caliente pase a ese pedazo de aluminio, el cual le ayuda a disipar el calor y no explota ni quema la tarjeta. Asimismo es el conocimiento. Cuando nosotros conocemos y nos damos cuenta, el conocimiento es ese disipador que nos ayuda a nosotros a decirnos: bueno, no puedo seguir eso pasó, yo tengo que reflexionar respecto a eso. Entonces, aprendamos a usar el disipador y no dejar que la ira y la reacción que nos lleva a una ira nos haga explotar. Antes de explotar, entonces, meditemos y vayamos y humillémonos, porque al final de cuentas, ¿cómo se dice? Las consecuencias que vienen, que son positivas de la humildad, quien la disfruto soy yo. Tú sabes que, escuchándote, una de las cosas que nosotros como cristianos es nuestra meta. Nosotros, Dios nos dice en su palabra que tenemos que modelar los frutos del Espíritu. Y cuando vemos los frutos del Espíritu de Gálatas, los 9 frutos tienen que ver con mi trato hacia los demás. Y habla de humildad, habla de mansedumbre, habla de ser templado, habla de ser humilde, habla de ser considerado. O sea, nosotros, y nuestra meta a los que nos están escuchando, de tantas personas que nos están escuchando, es que cada uno de nosotros tratemos que siempre ese conocimiento que tú citabas tiene que ver con lo que Dios va formando en nuestras vidas. O sea, no hay forma de una persona reconocer si no tiene a Dios en el corazón, si no modela lo que Cristo va haciendo en su vida. Y la mayor materia prima, yo siempre he dicho que nosotros como pastores, la primera iglesia que nos toca a nosotros darle testimonio es a nuestros hijos y a mi próximo, que es mi esposa. Yo creo que es donde nosotros más tenemos que cuidar esa reacción. El proverbista dice que una gran ira llevará la pena, porque el que agrega violencia a ella agregará otro mal. Hoy en día todas estas reacciones, todas estas cosas que vemos, esta violencia que hay en los hogares, tiene que ver con el control, la falta de control que tenemos ante esos momentos. El mismo proverbio dice que el que toma la ciudad es menos fuerte que el que gobierna su espíritu. Gobernar su espíritu, dominar esos impulsos que tenemos, es lo que nos hace realmente fuertes. Amén. Así es. Mira, el apóstol Pedro también lo dice en su segunda carta. Él habla de que, habiendo conocido fe, vosotros también pongan toda diligencia en añadirle a esa fe virtud, a esa virtud conocimiento. Pero ¿qué voy a hacer con esas virtudes, que son cosas buenas,
¿qué voy a hacer con ese conocimiento si no le añado el dominio propio? Así es. Entonces, es necesario que cada uno de nosotros en lo que estamos haciendo pensemos siempre no solamente en el por qué, sino en el para qué. Y a ese para qué, que es como la meta final, pongamos la diligencia, seamos diligentes. El perezoso todo desea y nada alcanza, mas el diligente será prosperado. Aplíquese eso a la vida de relación conyugal y verá entonces el éxito. El peligro de esto es que tus reacciones, cuando tú lo haces un día y vuelve y lo repite, esas reacciones se vuelven hábitos. Y esos hábitos luego forman parte de tu carácter. Así es. Entonces ahí tenemos a una persona iracunda, a una persona que vive enojada, a una persona que siempre reacciona de manera inapropiada, porque formaste un hábito de esa reacción. Y al volverla a repetir una y otra vez, ya tus hijos te dicen, es que papi es muy gruñón, o es que mami siempre pelea, o es que papi por todo se altera, porque eso formó parte de tu carácter y te definen así, y te llaman así. Aquí importante es aprender a regular, a autorregular esas emociones para evitar que la reacción cuando venga sea de manera no sea inapropiada. Dios nos hizo seres perfectos con capacidad de poder medir nuestras acciones antes de. Tenemos esa capacidad para pensar. Cuando escuchamos a alguien decir, es que reaccioné antes de, o es que no lo pensé. No, ningún ser humano reacciona sin antes haber pensado. Lo que pasa es que tú tienes tanto tiempo maquinando ese pensamiento que en un momento de una emoción reaccionaste y en ese momento tú dices que no lo pensaste, pero hace mucho que tu cerebro viene manejando ese tipo de pensamiento hacia tu cónyuge, hacia tu pareja. De repente le das, como es el típico hombre que dice, yo la maté, pero yo no quería matarla porque yo la amaba. ¿Cómo podemos entender esa reacción? Cuando tú tienes tiempo, día tras día, cada vez que discutes diciendo, un día de esto te mato, tú verás que un día de esto te mato. Entonces, la siguiente reacción de tu cerebro va a corresponder a tus pensamientos. Así es. Los impulsos salen del hipotálamo y el hipotálamo saca hacia afuera lo que yo siempre he tenido dentro. Por eso cuando hay un impulso, el impulso no viene por sí solo. El impulso viene simple y llanamente, como dice la palabra, de lo que abunda allá adentro en el corazón, habla la boca. De lo que abunda en el hipotálamo, suelta el cuerpo. Tú sabes, Samuel, mi esposa, que hay una palabra que aprendí el año pasado que tiene que ver con la naturaleza humana, lo que le llaman en el asunto de la escalada. La escalada, ustedes como psicólogos saben que es la forma que una persona hoy tiene, que hoy usa 1 gramo de droga y ya a la semana ese gramo de droga ni coquilla le hace. Necesita aumentar la dosis. El problema de nosotros los seres humanos, cuando creamos un hábito negativo, ya cuando la mata, no fue, esa muerte no comenzó ese día. Esa muerte no comenzó, no se dio en el momento de la acción, sino que vinieron dándose escaladas, aumentaba. Un momento le di, un momento le abrí la voz, un momento agarré la pared y le caí a trompar la pared, un momento agarré la televisión y le exploté. Ya la escalada de cada quien va llevando a una acción mayor y es ahora, hoy. Estamos a tiempo, usted que no está escuchando está a tiempo de parar esa forma, porque tarde o temprano vas a llegar a un punto donde ya no va a haber retorno. O sea, ya tus reacciones han llegado a un término donde ya tú has roto la televisión, la nevera, el celular. Yo conozco gente que mensual rompe un celular. La próxima que va a romper no es un celular, es la cara de tu marido. Yo me acuerdo ahora en una consejería, un esposo recién casado me llamó, tenían como 2 meses de casado. Y él me dice, Fernando, en una discusión mi esposa me voló encima. ¿Qué hago? Y yo le dije, no le ponga la mano, porque el día que le dé una vez va a tener que seguir dándole. Y no porque tú eres malo, te estoy hablando de gente cristiana incluso. No porque tú seas malo, el problema es que tu naturaleza
tu naturaleza. Si un día te voló encima, ya la próxima vez, si se vuelve un hábito, corta esa práctica. Habla con ella, aconséjala, porque es como tú dices, Ami, son cosas que vienen en el paquete que traemos y nos hacen que practiquemos. Así que tú dices, Moro. No, totalmente de acuerdo. Y escuchándola a ustedes hablar, entiendo que el tema de reacción no debemos solamente delimitarlo a lo que son las relaciones de pareja, sino también con nuestros hijos. O sea, a veces entendemos que nuestros hijos no tienen, no hay que tratarlo bien porque son los hijos, ellos tienen que hacer lo que nosotros decimos, y aquí el quien manda soy yo y nosotros somos los padres y los hijos no tienen, vamos a decir, ni siquiera el derecho de expresarse. Entonces, eso pudiéramos, y Samuel lo mencionó ahorita, poder replicarlo tal vez, el tema de reacción. ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cómo estamos reaccionando no solamente en esos momentos difíciles? ¿Cómo inclusive estamos reaccionando en el momento donde me están dando cariño? Que viene a raíz de donde vengo, como decía Andy. ¿Cómo estoy yo demostrando o devolviendo esa delicadeza que mi esposo me está dando? ¿Estoy bloqueando o al contrario estoy siendo propiciador de un ambiente de armonía en el hogar? Entonces, yo pienso que es un tema importantísimo y muy necesario y que invitamos a todos aquellos que nos están escuchando en esta hora a evaluarse. Yo siempre digo que cuando Dios permite que escuchemos algo, algún mensaje, alguna enseñanza, no solamente es para acumular, sino para nosotros vernos hacia adentro y decir, espérate, en este momento de mi vida, ¿cuál ha sido mi norte? ¿Cuál ha sido tal vez hasta mi hábito? Y Ami, quiero preguntarte a ti de manera directa, porque tú mencionaste el tema de hábito. ¿Será que es posible hacer un cambio de hábito o ya, como dice, hasta el final de los días la persona tiene que mantenerse haciendo ese hábito aún identifique que no es correcto? Los hábitos se pueden modificar. Los hábitos se pueden, pero tiene que haber conciencia emocional para hacer esa modificación. Utilizando, por ejemplo, y enlazándolo con el mismo concepto que utilizó el pastor de la escalada, ¿qué pasa con el adicto? Cuando comienza una adicción y comienza a aumentar el número de dosis, llega un momento en que su cuerpo está y su cerebro está tan condicionado a esa respuesta, a ese estímulo que le produce, que él no mide las consecuencias de sus actos. Él no mide las consecuencias, no importa quién lastime, no importa quién lacere. En cambio, ¿qué él hace? Hace un hábito tóxico con esa sustancia, dañando sus necesidades básicas como el sueño, como la sexualidad, comer, va alterando todo eso. Entonces, pierde ese estado de conciencia que hasta que tú no lo recuperas, como decía usted, pastora, hasta que tú no te sientas a decir, yo tengo que hacer un pare, yo tengo que hacer un stop, yo tengo que entender que me está dominando algo, que yo esté decidido, que mis hábitos me dominen. Hábitos que son tóxicos, que son dañinos para mi relación, me están dominando. Yo tengo que hacer un estado, llegar a ese estado de conciencia emocional para adquirir entonces habilidades y destrezas nuevas que me ayuden a desmontar esos viejos hábitos para formar nuevos hábitos. Tú sabes, Ami, que a veces, y nosotros también somos muy pro esto en Keeping, a veces nosotros identificamos que tenemos esos hábitos, pero no tenemos las herramientas para salir solo de donde estamos. Y siempre le decimos, una de las fortalezas que la persona, la pareja pudiera tener es decir, necesitamos ayuda y eso el mundo no se acabó. A veces hay mucho tabú. Claro. Ay, ¿y qué van a decir? Porque yo tengo un liderazgo, que tengo un ministerio. No, espérate. Si hoy tú te has identificado con que necesitas ayuda y no sabes, porque a veces cuando uno está dentro de eso, no puede salir solo. Busca una persona, un terapeuta, un psicólogo, alguien que pueda ser un consejero, que les pueda ayudar a ustedes, sea de manera particular o como matrimonio, a eso que tú estás estableciendo, Ami, esta noche. Así es. Así es. Sí, mira, realmente yo digo la reacción, y lo escribí para que no se me fuera, la reacción es el terreno más fértil para la escala de la violencia. Si tú te descuidas en la reacción, termina en violencia. Por lo que muchas veces nos justificamos, como decía la pastora Lubian al principio, de yo soy así, yo nací así y así voy a seguir. Pero
nosotros todos vamos evolucionando dentro del mismo cuerpo y nuestra mente va evolucionando. No estamos como nacimos. Nosotros crecimos, nos desarrollamos física, biológicamente, la salud, biopsicosocial, en todas las áreas, en las 3 partes, el ser tripartito evolucionó dentro de sí mismo. Entonces, si las cosas van evolucionando, esas cosas internas que se manifiestan a lo externo también deben de evolucionar y deben producir un cambio interno para manifestarse en los externos. Entonces, algunas veces dicen, bueno, es verdad, dicen, ¿y qué dirá? ¿Qué van a decir de mí? Yo tengo siempre un eslogan respecto a eso. Yo tengo un principio respecto a eso. Que diga el otro, esa boca es de él. Yo soy yo. Y yo tengo que buscar la ayuda. Ahora, Dios es Dios y hay ateo. ¿Cuál es el problema? Así que no importa lo que digan, siempre y cuando sea para tu bien, bota el miedo, derriba la barrera del miedo, de la vergüenza que hay entre tú, que es lo único que existe entre tu salud y tú. Entonces, si tú quieres alcanzar tu salud emocional en tu relación, entonces tienes que buscarla, derribe esa barrera. ¿Por qué? Porque usted decía ahorita, pastora, que realmente tenemos que ver las diferentes áreas donde nosotros reaccionamos, pero es que el ser mismo, yo como Samuel, mi reacción es mía y donde quiera que yo vaya, se va a manifestar. Por lo que muchas veces atacamos el síntoma y aquí es donde el síntoma no es el síntoma. Atacamos el momento y el área exclusiva. Ahora, si atacamos la reacción en el ser, donde quiera que ese ser se manifieste, si está sano, todo será sanado. Así es. ¿Sabes qué? Aristóteles en una ocasión decía, enojarse es fácil, pero enojarse con la persona correcta, en el momento correcto, en el lugar correcto y de la forma correcta, no resulta tan sencillo. Así es. Las cosas como que se complican un poco. Está bien, si te vas a enojar, enójate, pero asegúrate que tus reacciones sean correctas, que la forma en cómo tú te estás enojando sea correcta, en el lugar correcto y en el momento correcto. Así es. Con eso terminamos con eso terminamos esto. Y realmente yo creo que la mayor forma, nosotros dejamos, escuché una vez a Billy Graham decir, lo que somos se manifestará forzosamente en público y en los demás. Yo creo que debemos trabajar y trabajar urgente, y es nuestra oración hoy, y le vamos a pedir a ustedes que oren por tantas personas que nos están escuchando, que esta problemática lo está afectando, y más en este momento, esta pandemia, para nosotros cuando la vimos al principio, teníamos, nosotros los pastores decíamos, bueno, mucha gente se va a acercar a Dios. Fue lo contrario. Muchas cosas van a pasar en el hogar. Los hogares que antes llegaban en la mañana, salían a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, llegaban a las 9, ahora pasaron juntos a trabajar en la casa, y hay muchas cosas que bombardearon esta pandemia al matrimonio, y las reacciones fueron peores que antes de la pandemia. Y realmente una de las cosas que hoy vamos a motivarte, a inspirarte, vamos a aconsejarte, es que el dominio propio, tenga dominio de tus acciones. Si tú vas a reaccionar, yo me acuerdo, mi amor, y con eso ya pasamos a los pastores para que oren por una vez en una discusión con mi esposa. Yo me sentía literalmente que usted ve como los muñequitos que botan humo, así me sentía yo. Y dije, mi amor, tengo que hacer algo porque voy a explotar de una forma mal. Y agarré, me metí con tu y agua, con tu y ropa al baño y comencé a botar humo. Cuando salí, me bañé, ya mi actitud, yo sentía que el fuego era tan grande que si no hacía eso iba a explotar. Es sabio, es mejor que tú te bañes con tu ropa antes que explote a gente, que hay cosas que cuando tú las derramas no se vuelven a recoger. Piensa en quién está a tu lado y contra quién estás reaccionando. Y te invitamos a que le pidas ayuda al que todo lo puede, al que todo lo da y al que nos da la esencia para ser cada día mejores personas. Oremos por ello. Amén. Y lo invitamos a ustedes. Padre, qué bueno es saber, Señor, que tenemos al Espíritu Santo, que en medio de cualquier situación es nuestro guía, nos corrige, nos instruye, nos guía.
Pedimos que tu Espíritu Santo esté ministrando cada corazón que en estos momentos está conectado, Señor, viendo este programa. Pedimos que tu Espíritu Santo esté trabajando en sus corazones para que puedan entender, Señor, que muchas veces hemos causado herida en otros por la forma en cómo hemos reaccionado. Que podamos entender, Señor, que tenemos oportunidad para comenzar de nuevo, para resarcir, para enmendar, para pedir perdón y reconocer las faltas. Pedimos, Espíritu Santo, que en esta noche tú estés dando dominio propio a cada persona, que puedan entender el poder que tú tienes para guiar los corazones y para modificar estructuras de pensamiento, emociones distorsionadas conforme a sus propios conflictos internos, a sus propias heridas. Señor, que pueden aprender a vivir en coinonía en sus matrimonios, que pueden vivir en unidad, pero que sobre todo pueden tener, Señor, ellos reacciones que beneficien, que favorezcan y que ayuden a enriquecer el matrimonio. Padre, en tus manos ponemos cada persona que va a ser tocada en este tiempo con este tema, para que tu Espíritu Santo esté obrando de una manera especial en sus vidas y haya oportunidad de formar nuevos hábitos, siendo guiados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 La blanda respuesta quita la ira, dice el libro, mas la palabra áspera hace subir el furor. Mi amor. Muchísimas gracias, Samuel, Ami, por su tiempo, por su compartir con nosotros su experiencia, y de verdad que ha sido de bendición para nuestras vidas. Sabemos que también para Amén. Todos los demás. Nos quedan 2 capítulos más de esta serie e invitamos a todos aquellos a mantener contacto con Keeping RD. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Dios bendiga. Amén.